Muy buenas tardes, amigas, amigos, amigues. Bienvenidas, bienvenidos a este evento, una jornada hermosa que nos llena de orgullo al empezar este mes de noviembre, un mes de gran importancia para las poblaciones LGBTIQ+ del país. Este mes de noviembre celebraremos el 27 próximamente, 24 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Son 24 años de lucha activista, de lucha por los derechos humanos, por la igualdad y la no discriminación. Así que es un mes que nos llena de mucha emoción, es nuestro Stonewall, nuestro gran orgullo LGBT en todo el Ecuador. Así que nuevamente les damos la más cordial bienvenida a este evento de presentación de los resultados de la encuesta para identificar vulnerabilidades en la población LGBTIQ+ en el marco de la emergencia por la COVID-19. Una encuesta que fue levantada por Fundación Mujer y Mujer con el acompañamiento técnico de UNFPA Ecuador y del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Damos la bienvenida, le doy la bienvenida a mis compañeras y compañeros de este panel que vamos a compartir, a quienes se están conectando y se van a seguir conectando por Facebook Live, que es donde se está retransmitiendo este evento. Por favor, compartamos el enlace, difundamos y hagamos que muchas personas, compañeros, compañeras, se conecten a este evento que promete estar sumamente interesante porque vamos a conocer los resultados de esta encuesta, pero también vamos a compartir algunas reflexiones, algunos comentarios de activistas, pero también y de Felipe Ochoa, nuestro distinguido subsecretario de Diversidades. Así que este es un panel de mucho prestigio, estamos, repito, con mucho orgullo celebrando este momento, así que sin más, les invito a comenzar y para ello pues he preparado unas pequeñas palabras que quiero compartir con ustedes antes de dar los saludos protocolares. Si buscamos en el sitio web, en la página oficial del Instituto Ecuatoriano de Censos, INEC, desde el año 2013 consta la primera investigación sobre condiciones de vida e inclusión social de población LGBTI en Ecuador. Textualmente dice este párrafo introductorio del estudio que se realizó con el fin de desarrollar un diagnóstico sobre las condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de este grupo poblacional, y que la información que se recabó en ese momento iba a contribuir para la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas en el país. Así reza claramente en el sitio web oficial del INCO. Por años, 8 años en total hasta hoy, hemos esperado encontrar al menos una investigación más, aunque la oferta inicial del INEC fueron 3 estudios. Este ofrecimiento tenía sentido porque era lo que se necesitaba para poder justificar la construcción de una política pública integral para las poblaciones LGBTI. Sin embargo, esto no sucedió, aun cuando algunas organizaciones LGBTI lo solicitamos de forma insistente. Pero, ¿por qué pedimos datos? ¿Para qué necesitamos contar con información sobre nosotras, sobre nosotros y nuestras condiciones de vida? Porque hoy, como ayer, lo que no se nombra no existe. Y ese es el punto. Las poblaciones LGBTIQ+ del Ecuador seguimos sin existir para el Estado, al menos estadísticamente hablando. Durante los meses más críticos de la pandemia, algunas organizaciones de la sociedad civil buscaron apoyar a quienes más lo necesitaban en cada rincón del país. Desde Fundación Mujer y Mujer hicimos lo propio en Guayaquil y pusimos en marcha nuestra campaña Camina con nosotras, comparte con nosotras, con la finalidad de recaudar fondos para ayudar a mujeres lesbianas y personas trans que se encontraban en situación de riesgo, sin dinero y sin alimentos. La frustración llegó después cuando no supimos a dónde ir. Teníamos ayuda, pero no sabíamos a quién entregarla.
Esta situación se hizo más preocupante cuando el MIES, después de la incidencia realizada por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género y algunas organizaciones LGBTI, decidió ampliar su programa de asistencia social a más personas LGBTI y comenzaron a requerir una base de datos. Trabajamos mucho en Mujer y Mujer para entregar una base lo más actualizada posible, pero el alcance seguía siendo mínimo. En este contexto aparece UNFPA en la persona de Vanessa Carrera, quien se manifestó preocupada por el tema y comenzamos a intercambiar ideas. Pronto estábamos hablando de una encuesta para canalizar ayuda humanitaria. Un año después estamos acá presentando los resultados de este trabajo colaborativo entre Mujer, UNFPA y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. 8 años después, seguimos sin información oficial de las poblaciones LGBTIQ+, que esté actualizada y que sea representativa. Sin embargo, durante estos años, las organizaciones sociales hemos tratado de cubrir la ausencia de datos y hemos generado algunos estudios que intentan retratar nuestra realidad, aunque de manera muy general porque no contamos ni con los recursos ni con el alcance del IDEC, por ejemplo. Hoy llegamos con un nuevo estudio. No es algo pequeño, es de hecho el más amplio y riguroso que se ha realizado en los últimos años. Lo traemos con orgullo, pero también con mucha ilusión. Por ello, me permito hacer copia y pega del párrafo que consta en la página oficial del INE y diré que, entre comillas, esta información contribuirá para la toma de decisiones y construcción de políticas públicas en el país. Que así sea. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Lía Burbano, soy directora ejecutiva de Fundación Mujer y Mujer y les voy a acompañar como facilitadora de esta jornada. Doy la más cordial bienvenida, ya con nombre y apellido, a quienes me acompañan en este momento. Los voy a ir presentando de a poco y en primer lugar invito a Marcus Beren, representante para Ecuador del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, para que nos brinde también pues unas palabras al inicio de esta importante jornada. Marcos, por favor. Muy buenas tardes, estimada Lía Burbano, directora ejecutiva de Fundación Mujer y Mujer. Filipe Ochoa Morgovejo, subsecretario de Derechos Humanos. Edgar Vega Zuriaga, coordinador académico de la Maestría de Género y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador. Panelistas, representantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, colegas en un. El principio de no dejar a nadie atrás está en el centro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. No dejar a nadie atrás significa ir más allá de los promedios y reconocer el progreso diferencial dentro de los distintos grupos de población. Significa llegar a los grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad, al mismo tiempo que se busca combatir la discriminación y el aumento de las desigualdades dentro y entre los países. El Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, tiene entre sus objetivos prioritarios el fortalecer las capacidades nacionales y locales para la generación, análisis, uso de datos desagregados de alta calidad, en especial de las poblaciones con riesgos de ser excluidas por encontrarse en la intersección de la desigualdad. La pandemia del COVID-19 profundizó las desigualdades e incrementó las condiciones de vulnerabilidad de la población de Ecuador. La pobreza por ingreso se incrementó en 6.7 puntos porcentuales entre junio del 2019 y junio del 2021, pasando de 25.5% al 32.2%. Es decir, aproximadamente 5,6 millones de personas vivieron con menos de $2.82 al día en el Ecuador. El acceso al trabajo y medios de vida también se ha visto afectado. El porcentaje de población que se encuentra en empleo adecuado o pleno se ha reducido del 38.5% al 33.5%. Esto entre septiembre 19 al septiembre del 21. Mientras que el subempleo ha incrementado del 19.7% al 22.7% en el mismo periodo.
Las barreras de acceso a salud y el riesgo de discriminación y violencia basada en género también han aumentado en el contexto de confinamiento, con consecuencia en la salud mental. En el año 2020, las consultas por violencia basada en género en establecimientos del Ministerio de Salud Pública se redujeron por un 36% en relación al año anterior. Los colectivos LGBTIQ+ alertaron de los impactos diferenciados de la pandemia y el confinamiento para esta población. La Fundación Mujer y Mujer y otras organizaciones de las diversidades sexogenéricas identificaron la necesidad de ayuda económica en insumos médicos y alimenticios para la población LGBTIQ+, que se encontraba en condiciones de mayor vulnerabilidad. Por tal motivo, la Fundación Mujer y Mujer, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Fondo de Población de las Naciones Unidas han realizado un levantamiento de información acerca de las condiciones de mayor vulnerabilidad que tiene que afrontar la población LGBTIQ+, en aspectos como salud, educación, empleo, protección social, violencia y discriminación, entre otros. Los resultados de esta encuesta que se presentarán el día de hoy contribuyen a los esfuerzos por identificar y visibilizar las características, contextos y necesidades de la población LGBTIQ+, lo que permitirá continuar construyendo políticas públicas inclusivas para no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcus. Importante llamado y este compromiso permanente de UNPA de ir caminando con las organizaciones sociales, también con las instituciones públicas, para ir encontrándonos y construyendo procesos en conjuntos que tanta falta le hacen al país. Bueno, con estas palabras tan potentes de Marcus y reiterando este saludo de bienvenida a quienes recién se están incorporando, agradeciendo a quienes ya se han conectado al Facebook Live. Les vamos a compartir también por medio del Facebook un formulario para que se vayan registrando y puedan constar sus nombres, pero también sus preguntas al evento. No dejen de ir anotando sus preguntas, por favor. Y llegó el momento más esperado, la presentación de resultados, y para ello pues vamos a tener la colaboración de 3 compañeras que nos van a ayudar a comprender la magnitud del trabajo. En primer lugar, la parte introductoria va a estar liderada por Daría Castro, activista travesti del país, comunicadora, feminista y una serie de atributos que le hacen una de las personas más queridas y una de las activistas más controversiales en el espectro LGBTIQ+ del país. Un segundo momento con relación al análisis de datos específico de la encuesta va a estar liderado por Vanessa Carrera, nuestra amiga, y pues que es parte técnica del UNFPA Ecuador. Y finalmente, Lidia García, amiga, compañera del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, va a compartir con nosotras la sección de recomendaciones de política pública. Entonces, dejo la palabra a Daría y Vanessa va a tener la gentileza de compartirnos la presentación, por favor. Daría, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Lía. Un gusto compartir. También es súper importante este día porque hacemos un trabajo que aparentemente era necesario, pero no se estaba haciendo. ¿Y quién es mejor que nosotras mismas para conocer de nuestras realidades? Apelando ahí también al apoyo de las organizaciones internacionales y por supuesto del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Nosotras les queremos contar cómo hicimos para lograr obtener los resultados. Y bueno, lo primero que nos planteamos fueron algunos objetivos. Eran ambiciosos, pero el contexto hacía que se tornaran indispensables, necesarios, ¿no? Queríamos saber cuál era la situación que estaban viviendo las personas LGBTIQ+ en Ecuador, pero además con un contexto que realmente vuelve a la situación muy grave, el de la pandemia por COVID-19, que además tuvo unos efectos materiales sobre la vida de las personas LGBTI que son difíciles
de agarrar con los dedos, ¿no? Pareciera que todo, se supone que a toda la población nos pasa lo mismo, ¿no? Por otra parte, nos habíamos dado cuenta en las organizaciones sociales y en los activistas que la asistencia humanitaria estaba focalizada, pero también teníamos que encontrar una manera de llegar a esos otros espacios, organizaciones y personas que no estaban recibiendo ayuda humanitaria por distintos factores, ¿no? Y nos planteamos una meta grande, ¿no? Vamos a focalizar, con esa información podemos focalizar la asistencia humanitaria gestionada ya por los colectivos LGBTI. Y pensábamos que también era importante plantear una encuesta, una recolección de información, porque si sabíamos cuáles son las condiciones de vida de la población LGBTIQ en el país, podemos aportar con voz propia en el diseño de políticas públicas. Nadie mejor que nosotras mismas para saber qué necesitamos, qué requerimos. Todo es importante, pero hay cosas que son urgentes y otras que son indispensables. Así que con unos objetivos tan grandes, tan amplios y con unas necesidades tan concretas, nos planteamos una metodología para construir. ¿Cómo íbamos a lograr llegar a ese conjunto de personas y poblaciones que en todo el país requerían y necesitaban constantemente de asistencia humanitaria y por supuesto que se garanticen sus derechos? Lo primero que es, de lo que somos conscientes es que cuando la metáfora del closet se traslada a la materialidad de la vida, las personas LGBTIQ luchan por una posibilidad de visibilidad de sus existencias y de sus identidades, y luchan en sus entornos, también en la escuela, por supuesto en el ámbito laboral y educativo. Por lo tanto, es una población que está oculta, y eso genera una dificultad para iniciar un proceso de investigación. Además, reconociendo que las personas LGBTIQ no pueden visibilizar sus identidades de manera tranquila, sin correr riesgos, eso no permite elaborar una estrategia de muestreo probabilístico, ¿no? Ahí quienes trabajarán mejor la metodología van igual nos podrá contar cuáles son los límites de una investigación de este tipo. Por lo tanto, apelamos a lo que conocemos, y lo que conocemos es hacer estudios de caso, y un caso muy particular. Em, los resultados que proporcionan esta investigación evidentemente no buscan mostrar la realidad de toda la población LGBTIQ en el país, solamente son una muestra, un abrebocas de la situación de las personas que respondieron el cuestionario, que no fueron pocas, fueron 555 personas con respuestas válidas que participaron. Nosotras elegimos un día muy particular para lanzar la encuesta, haciendo un ejercicio de memoria, por supuesto, y de visibilización de nuestras identidades. Elegimos el día 26 de abril, el Día de la Visibilidad Lésbica en América Latina y el Caribe, para lanzar la encuesta. Al siguiente día habíamos iniciado con la recolección. Y claro, no podíamos hacer más que un formulario en línea e intentar lograr tener una interacción con las personas a través de redes sociales, con una campaña de comunicación, apelando un montón también a cuáles eran qué tipo de información era la que queríamos recolectar. También diseñando y eligiendo algunas preguntas direccionadas para ciertas identidades que faciliten, que son las que siempre se nos quedan rezagadas en el acceso a la información. Un mes después, el 23 de mayo, finalizábamos la recolección de información. Queremos destacar que un criterio que habíamos considerado para la recolección de información es el de la privacidad y el de la confidencialidad. Nosotras sabemos lo importante que es en este momento, dadas las condiciones de acceso a la tecnología, el uso de Internet, cómo los datos de las personas LGBTI pueden ser mal utilizados al quedar registrados en ciertas plataformas. Así que procedimos, después de recolectar la información, a que toda la información que permite identificar a las personas sea eliminada y de esa manera facilitar el anonimato de las respuestas, ¿no? Em, También fue muy importante reconocer la respuesta de la gente frente a la encuesta. Teníamos todos los días mensajitos de yo la quiero llenar, la puedo llevar a mi taller, la puedo pasar a mis compañeras. Hay una necesidad urgente de las poblaciones LGBTIQ en el país, no solo porque se recolecte información, sino porque esa información sirva de insumo para la construcción de políticas públicas, que sean integrales. Y esas políticas públicas pasan evidentemente por un diálogo directo con las organizaciones. Así que contarles brevemente cómo iniciamos el trabajo y lo más esperado. Ahí pasamos ya a qué resultados obtuvimos de la investigación. Así que un agradecimiento de parte de la Fundación Mujer y Mujer y de las personas que acompañamos la realización de la encuesta, a todas quienes se dieron el tiempo de llenar la encuesta, de tomarse un espacio para resolverla. La información que nos brindaron realmente
cambia el horizonte y la posibilidad de entender cómo estamos viviendo. No solo la pandemia, sino los últimos 8 años. Muchas gracias, Lía. Gracias a ti, Muchas- querida Dari. Y Vanessa, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, queridas Lía y Dari. Bueno, comentarles un poco las secciones de la encuesta. Iniciamos con la parte de información sociodemográfica general, después consultamos acerca de las condiciones del hogar y la vivienda, de la educación de las personas, también las condiciones de movilidad humana, las condiciones de empleo, de protección social. Teníamos preguntas acerca de violencia basada en género, en la parte de salud, incluyendo un módulo muy importante de salud mental. Y bueno, las condiciones de la vivienda ya les había mencionado, en condiciones del hogar. Hemos seleccionado las preguntas más relevantes, los resultados más relevantes para esta presentación. También presentaremos un informe que tiene la interpretación de todas las preguntas, pero ahora les vamos a presentar los resultados más relevantes. En primer lugar, importante de dónde vienen las personas que contestaron, ¿no? El lugar de residencia de estas personas. Y la gran mayoría reside en Pichincha y Guayas. Nosotros recibimos respuestas de 21 de las 24 provincias, pero se concentraron en el 41% en Pichincha, con 228 personas que respondieron, y el 27% en Guayas, con 150 personas que respondieron. Le siguen las provincias de Azuay, Manabí, Imbabura, Santa Elena, y bueno, Esmeraldas con ya 15 o más respuestas. De las demás provincias recibimos 10 o menos respuestas y lamentablemente no se tuvo la llegada a las provincias del oriente. No hay provincias en el oriente como Orellana, Pastaza y Morona Santiago, de las que no recibimos respuestas. Sin embargo, nos quedamos contentos en el equipo de investigación porque realmente tuvimos respuestas de 21 de las 24 provincias, lo cual es un gran logro. Con respecto a la información sociodemográfica, bueno, preguntamos al nacer qué sexo se le asignó. El 56% de las personas respondieron mujer, el 43% hombre y el 0.36% intersexual. Consultamos también acerca de la autoidentificación étnica, buscando también tener presencia de las personas que se autoidentifican como afroecuatorianas o afrodescendientes, que lo conseguimos, un 4.3% de estas personas estuvieron representadas en esta encuesta. 3.8% de las personas encuestadas también eran montubios, 1.4% indígenas, 0.7% se autoidentificaban como negros y negras y también 0.7% como mulatos y mulatas. Y bueno, el 83%, que fue la gran mayoría de personas, se autoidentificaba como personas mestizas. Al analizar a la derecha el grupo etario de las personas que respondieron, vemos claramente que es una encuesta de jóvenes. O sea, realmente tuvimos respuestas, sí, de personas desde 14 a los 67 años, pero el 46% de los encuestados, casi la mitad, tiene entre 20 y 29 años, ¿no? Se destacan los grupos etarios de 20 a 24 años, un 24%, de 25 a 29 el 22%, y de 30 a 34 años también el 15%. Entonces es una encuesta realmente la mayoría a jóvenes. Dentro de la representatividad también de las diversidades, tanto por orientación sexual como por identidad de género, también nos alegra saber que tenemos bastante representatividad en todas las categorías que se incluyeron, ¿no? En la parte de orientación sexual, el 32% se autoidentificaba como gay, el 26% como bisexual, el 18% como lesbianas, el 13% como heterosexual y el 11% como otras categorías de orientación sexual. Y en la parte de identidad de género también tuvimos representación de todos los grupos. El 41% se autoidentificaba como femenino, el 30% como masculino, tuvimos 62 personas, un 11% que se autoidentificaban como queer, después 30 personas que se autoidentificaban como otro, un 5%, tuvimos también presencia de personas transfemeninas, 27 personas, un 5%, transmasculinas, 26 personas, un 5%, transexual 9 personas, un 2%, y 6 personas travestis, que representaron un 1%. Entonces tenemos cubierta la diversidad, tanto por orientación sexual como por identidad de género. También preguntamos la condición de discapacidad, según dos enfoques, ¿no? El primer enfoque es el que se va también a usar en el Censo de Población y Vivienda y es un enfoque propuesto por el Grupo de Washington y se refiere a la funcionalidad, ¿no? A la funcionalidad de las personas para realizar ciertas actividades, como por ejemplo comunicarse, bañarse o vestirse, recordar o concentrarse, caminar, oír y ver. La idea de esta pregunta es que si es que las personas presentan
mucha dificultad o no pueden hacer alguna de estas actividades, ya tienen alguna limitación funcional que puede limitar su participación en la sociedad. Entonces, esa es la idea que está detrás de este concepto de discapacidad propuesto por el Grupo de Washington, según el cual 96 personas presentan discapacidad, la mayoría en la categoría psicosocial, intelectual y también en la categoría visual. Por otro lado, se consultó las personas que contaban con un carnet de discapacidad otorgado por el CONADIS o por el MSP. Y en esa categoría de discapacidad, en esa manera también de identificar las personas con discapacidad, 8 personas contestaron que sí. Entonces nosotros posteriormente también vamos a ver las recomendaciones de política pública, ¿no? Entendiendo que realmente debería un poco coincidir este asunto de la funcionalidad también con las personas que se reconocen, o sea, y que tienen un carnet de discapacidad, y hay una gran diferencia, ¿no? Se sospecha que 96 personas tienen discapacidad y 8 personas declaran que tienen el carnet. En la parte de educación y empleo, vemos que la gran mayoría de personas, 41%, tiene educación superior universitaria y superior no universitaria, un 14%. También tenemos una gran participación de personas con educación secundaria. Tenemos también personas con maestría, 11%, y bueno, con PhD, 1.3%. Al analizar la condición de empleo, las cifras son realmente alarmantes, ¿no? Las personas que se encuentran en condiciones de desempleo de todas las encuestadas es un 32%, que es un porcentaje bastante alto. En condiciones de subempleo, que significa que pueden trabajar más, tanto en horas como en ingresos, está un 29%, entonces no es empleo pleno todavía este 29%. Y realmente en empleo adecuado o pleno, es decir, que trabajan suficientes horas con un ingreso suficiente o al menos el mínimo, es apenas un 28%, ¿no? También tenemos la categoría de empleo no remunerado, en el que están 7.7% de personas y 2.5% en otro empleo no pleno. Un poco preocupados y preocupadas por las condiciones de desempleo, vimos también cuál era la distribución de las personas en desempleo según rangos etarios, ¿no? Y ahí se ve claramente el desempleo es esta barrita celeste que está en el gráfico de la izquierda, y allí se ve que las personas de 20 a 24 años es el mayor número de personas, ¿no? De las encuestadas que se encuentran en desempleo, seguido de las personas de 25 a 29 años. Y lo mismo pasa con las categorías de subempleo, ¿no? Si bien es una encuesta para jóvenes, o sea, que en su mayoría son jóvenes, se ve claramente que en las otras categorías no hay una representación tan alta del desempleo y del subempleo como en las categorías de los más jóvenes, ¿no? De 20 a 29 años. Si vemos también, según la definición de jóvenes que tenemos ahora en la política pública, son las personas de 18 a 29 años. Entonces, ese es el gráfico de la derecha. Tenemos que el 44% estaba en desempleo. No olvidemos que al analizar el total era un 32%, entonces si solo los jóvenes es un porcentaje mucho más alto, y el 26% en subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo, y bueno, un 2% que está al final en subempleo por insuficiencia de ingresos. Entonces ahí también se ve que realmente las personas podrían trabajar más horas, pero no logran conseguir un empleo que les permita trabajar las horas que podrían trabajar para tener un nivel de ingresos adecuado. También analizamos las condiciones de empleo según orientación sexual e identidad de género, y se vieron diferencias bastante significativas, ¿no? Por ejemplo, en condición de empleo por orientación sexual, podemos ver que seguimos con la barra celeste, que es el desempleo. Podemos ver que los porcentajes de desempleo son más altos para las personas que se autoidentifican como bisexuales, como gays, como lesbianas y bueno, como otras autoidentificaciones, y son en realidad menor el porcentaje de personas heterosexuales que está en condiciones de desempleo, un 23%. De igual manera, al realizar el análisis por identidad de género, se ve claramente que para las tres últimas categorías, los de transfemenino, transmasculino y travesti, los porcentajes son mucho más altos de desempleo que para el resto de categorías, ¿no? Entonces ahí sí nos llevó a formular recomendaciones de política pública específicamente para ciertas subcategorías de la parte de identidad de género. También analizamos el acceso a los servicios de salud y medicamentos, en el cual el 58.7% afirmó que sí tenía suficiente acceso a servicios de salud y medicamentos.
pero un 41.3% afirmó que no tenía este acceso, lo cual es bastante preocupante porque es un porcentaje alto. Cuando se les pidió que especifiquen a qué servicio o medicamento no han tenido acceso, que es de esta nube de palabras, se ve claramente que hace falta el acceso a medicina general, a salud sexual y reproductiva, acceso a atención de la violencia sexual, atención psicológica, a servicios de odontología, y dentro de los medicamentos hace falta acceso a medicamentos antirretrovirales, a medicinas para tratar enfermedades crónicas y catastróficas y a métodos anticonceptivos. Y también se evidenció la falta de acceso a pruebas para detención del VIH. En la parte de abajo, el segundo pastel que tenemos aquí se refiere únicamente a servicios de salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos, en el cual el 56.6% afirmó que no ha tenido suficiente acceso a estos servicios. Se les consultó también qué tipo de métodos anticonceptivos requieren, entonces la gran mayoría, el 82%, afirmó que requiere condones femeninos y masculinos, preservativos y lubricantes, el 17% requería pastillas, el 6% implantes y un 3% dispositivos intrauterinos, el DIU. También consultamos acerca de enfermedades específicas, sobre todo las enfermedades crónicas y catastróficas. El 30% de las personas encuestadas reportó que vive con alguna enfermedad crónica o catastrófica, entre las que se destacaban las enfermedades gastrointestinales, la hipertensión arterial, las enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes, los trastornos urinarios, el cáncer y la insuficiencia renal crónica. Adicionalmente, identificamos que de los 555 personas que respondieron, se evidenciaban 151 casos de COVID confirmado, ¿no?, durante la pandemia, lo que representa un 27%. Consultamos también un módulo de salud mental, en el que el 85% de las personas encuestadas consideró que la pandemia afectó negativamente su salud mental. El 51% de estas personas buscó apoyo para cuidar de la misma. Realmente es un porcentaje bajo porque lo que considerábamos es que el 100% de las personas afectadas hubiera buscado algún tipo de apoyo, pero solamente el 52% de las personas afectadas buscó apoyo. Durante la pandemia, además, se les preguntó si han experimentado alguna de las siguientes sensaciones o experiencias. El 78% experimentó ansiedad, manifestada, por ejemplo, como angustia o sensación de opresión. El 74% tuvo tristeza profunda. El 70% manifestó afectación del sueño. El 42% tuvo afectación del apetito, el 41% afectación del deseo sexual y un preocupante 36% experimentó ideas de acabar con su vida. Se les preguntó también acerca de cómo calificarían el apoyo de su familia o las personas con quienes conviven durante la pandemia. Apenas un 36% indicó que tuvo apoyo total, mientras que un 6.5% de la población, que es la última categoría, la que dice 0, es total falta de apoyo, ¿no? Finalmente, el tercer gráfico de barras se refiere a quién ha sido de apoyo en este periodo. El 60% afirmó que fueron sus amigos, el 45% sus familiares y el 34% profesionales de la salud. Un 13% otras personas. Tuvimos un módulo de violencia basada en género. Una aclaración importante en este módulo es que no todas las personas respondieron el módulo de violencia, lo cual nos llevó a concluir que es necesario realizar una investigación específica enfocada en violencia en población LGBTIQ+. Sin embargo, aquí analizamos los resultados de las personas que sí respondieron. En el ámbito social se recibieron 214 respuestas. Se consultó si durante el periodo de emergencia por COVID-19 en calles, transporte público, parques, unidades de salud, mercados, etcétera, se habían vivido alguna de las siguientes experiencias por parte de las personas conocidas o desconocidas. Las clasificamos según tipo de violencia. Violencia psicológica, como sabemos, insultos, ofensas, humillaciones, mensajes, comentarios a través del celular, correo electrónico, redes sociales también, amenazas, burlas. 85 personas reportaron haber recibido haber sido víctimas realmente de esta violencia psicológica. Además, el 23% afirmó haber sido víctima de violencia sexual, incluyendo, tocar, besar o manosear las partes íntimas, mirar escenas o actos sexuales o pornográficos obligados, obligación a tener relaciones sexuales, víctimas de acoso sexual. Fue un 23% que fueron víctimas de este tipo de violencia.
Adicionalmente, violencia física. El 11% afirmó que ha sido víctima de violencia física, empujones, jalones de cabello, golpes, les han tratado de ahorcar o asfixiar. Entonces, realmente los 3 tipos de violencia, porcentajes preocupantes de las personas que respondieron en el ámbito social. También se analizó en el ámbito familiar. En el ámbito familiar se analizaron 4 tipos de violencia. De violencia psicológica, el 64% ha sido víctima de violencia psicológica en su ámbito familiar. El 16% fue víctima de violencia patrimonial en el ámbito familiar, que incluye la apropiación de los bienes o propiedades o documentos también. El 12% fue víctima de violencia física en su ámbito familiar y el 8% fue víctima de violencia sexual. De las personas que fueron víctimas de violencia sexual, se les consultó también si denunciaron o buscaron apoyo por los hechos ocurridos. La gran mayoría no denunció o buscó apoyo, el 84%, y apenas un 15% denunció o buscó apoyo. De las personas que solicitaron apoyo o atención, la mayoría de gente se fue hacia las fundaciones, asociaciones, colectivos o ONGs, un 35%. Bueno, otras categorías que no estaban contempladas en la encuesta, 29%. El 24% acudió a la Policía Nacional, el 24% a la Fiscalía, el 18% a la Defensoría del Pueblo y un 7% a los consejos cantonales de protección de derechos. También consultamos acerca de las condiciones de la población en movilidad humana. El 51% de todas las personas encuestadas afirmaron que vivieron en otro lugar antes de su actual lugar de residencia, que son 285 personas. En el primer gráfico vemos las personas según dónde vivieron, ¿no? El 76% vivieron en el país, lo que quiere decir que se movieron dentro del país, y un 24% fuera del país. De las que vivieron fuera del país, que se refiere a migración internacional, la gran mayoría vivía, bueno, en Colombia, en Estados Unidos, en España, en Venezuela también un 21%. Entonces, los mayores porcentajes estarían en esos países: Colombia, España, Venezuela, bueno, México también y Estados Unidos. Y también es importante, pusimos aquí en una notita de la migración interna, ¿no? La gran mayoría de personas que migraron dentro del país se ubican actualmente en Pichincha, en Guayas y en Azuay. También nos interesaba ver esta movilidad humana interna por identidad de género. Vemos que realmente las personas que se autoidentifican como género femenino y masculino son las que más se representan en estas personas en movilidad humana. También vemos que un 10% de personas que están en movilidad humana son de género queer, 1% transexual, 6% transfemenino y 5% transmasculino. Bueno, pasamos ahora a la sección de recomendaciones de política pública con mi colega Lidia del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están observando y participando a través del Facebook Live, y un agradecimiento del Consejo Nacional para la Igualdad de Género a UNPA y a las compañeras de Fundación Mujer y Mujer por habernos permitido formar parte de este espacio. Las recomendaciones de política pública van a formar parte del documento que les comentó Vanessa, y lo que esperan es pues estar en un momento oportuno para que puedan ser un insumo muy importante para el trabajo que está realizando la Secretaría de Derechos Humanos, precisamente en la elaboración de una propuesta de política pública LGBTIQ+, y también para el mismo Consejo Nacional para la Igualdad de Género, pues nos encontramos en la fase de formulación de la Agenda Nacional para las Mujeres y Personas LGBTI. Entonces, estas recomendaciones son un insumo muy importante para estas dos instituciones, para los entes rectores de política pública que esperamos nos acompañen el día de hoy, a quienes también les hemos invitado para que puedan mirar los datos obtenidos y las recomendaciones específicas, y para todas las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a exigibilidad de derechos. Las recomendaciones de política pública se dan sobre todo en los temas analizados, como son empleo, salud, educación, violencia, movilidad humana, protección social, entre otras categorías, ¿no? Como ustedes pudieron observar en los datos, existe un alto porcentaje de desempleo y subempleo de la población LGBTIQ+, por lo tanto, lo que se pide es trabajar en espacios de inclusión laboral. Sin embargo,
se recomienda trabajar con políticas de cupos laborales, sobre todo para personas trans, considerando precisamente, ustedes veían esa línea celeste súper amplia sobre el tema de las imposibilidades y los obstáculos que tienen para el acceso a empleo. Se recomienda también trabajar en medidas de acción afirmativa al momento de participar en solicitudes de empleo por parte de empresas y servicios públicos también, y la inclusión de las poblaciones LGBTI en redes de profesionales para mirar precisamente cómo trabajar estos nichos de inclusión laboral. En el tema de salud, si bien el Ministerio de Salud Pública cuenta con algunos programas trabajados para facilitar el acceso de la población LGBTI, miramos, pues la encuesta fue realizada en el marco del COVID-19 y lo que pasaba con la población LGBTI para el acceso a la salud, digamos, en esta temporalidad específica de la pandemia, y lo que se recomienda aquí es fortalecer el acceso a los servicios de salud, especialmente medicina general, odontológica, salud sexual y reproductiva, y también atención en casos de violencia, ¿no? Facilitar la entrega de medicamentos. Ya se miraba precisamente en los datos cómo la dificultad había sido para la obtención de medicamentos que tienen que ver con antirretrovirales, medicinas para enfermedades crónicas, para métodos anticonceptivos y las pruebas de detención de VIH. Se solicita ampliar la cobertura de los servicios del Ministerio de Salud, sobre todo en temas de atención de salud mental, de salud psicológica. La pandemia tuvo unas repercusiones específicas para la población LGBTI, sobre todo durante el estado de excepción, para prevenir la propagación de la enfermedad. Entonces, ustedes podían ver también eso ligado a temas de violencia con respecto al lugar donde tuvieron que estar residiendo durante la pandemia. Es importante ampliar esta consideración de atención psicológica, pero además también capacitar a este personal para que pueda brindar una atención adecuada y libre de discriminación a las poblaciones de las diversidades sexogenéricas. También se solicita que haya un asesoramiento para hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos a lo largo de todo el ciclo de vida, además con terapias farmacológicas y hormonales, sobre todo en los procesos de transición para las personas trans. La organización de programas de formación permanente para profesionales de la salud para que puedan brindar los servicios con calidad y calidez a las personas de las diversidades sexogenéricas, y también vigilar que haya una socialización y cumplimiento del manual que ya cuenta el Ministerio de Salud Pública de atención a personas LGBTI. En cuanto a educación, se recomienda, sobre todo el Ministerio de Educación, ahorita que ya empieza todo un plan de retorno de la mayoría de los estudiantes ya a los centros educativos de manera presencial, que se haga una campaña de socialización a los DESES o a los departamentos que hacen las funciones de los DESES, de la guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo, para prevenir formas de violencia y discriminación en el sistema de educación pública y privada también. Tenemos también una recomendación que es el otorgamiento de becas en el sistema de educación superior para personas LGBTIQ y la universalización de servicios de Internet, que es una recomendación que, si bien surgió para toda la población educativa, para la población LGBTI es muy importante esta universalización de servicios porque puede facilitar el acceso a la educación en el futuro de más personas LGBTI. En cuanto a las recomendaciones que tienen que ver con violencia y discriminación, como les comentó Vanessa, de acuerdo a los datos específicos, ya que no todas las personas contestaron la fase de violencia, se recomienda hacer una investigación específica que detalle precisamente la incidencia y determinantes de violencia y discriminación de la población LGBTIQ+, que recibe pues precisamente, que enfrenta violencia dirigida a ellas, pero también algunas formas de violencia que pueden darse en las relaciones entre personas LGBTIQ+. Entonces, un estudio específico para esto nos parece fundamental en este servicio. En este sentido, también es importante ampliar los servicios de apoyo y medidas para prevenir la violencia para la población LGBTIQ+, pero además hacer campañas informativas sobre cuáles son los servicios que están brindando el Estado para prevenir, atender, proteger y reparar a las víctimas de violencia. Ya veíamos que las personas primero se acercaban, digamos, a organismos o instituciones
ONGs cuando son víctimas de violencia y no precisamente a las instituciones que esperan garantizar una vida libre de violencia por parte del Estado. Eso puede deberse también a una falta de información y a la necesidad de que puedan poder poner una denuncia con las especificidades que vive la población LGBTIQ+. Estas campañas de acceso y sensibilización sobre temas basados en violencia de género se pueden realizar con alianzas específicas con los gobiernos autónomos descentralizados, considerando también además alianzas de coordinación para brindar servicios de salud que tienen que ver también con salud mental y salud integral. Y estas alianzas estratégicas también pueden trabajar temas de derecho al espacio público a nivel territorial. Y también habíamos pensado que es muy importante, además, considerando precisamente la importancia de la violencia en estos momentos y de discriminación, el tema de retornar un trabajo o volver a conformar una comisión de seguimientos de muertes violentas de casos de personas LGBTI, sobre todo pues dirigida por la función judicial dentro del Estado ecuatoriano. Y también vincular a esto con un tema de empleo. Mientras más autonomía económica tiene la población LGBTIQ+, también se puede trabajar temas de prevención de violencia a nivel nacional. En el tema de vivienda, que es otro de los resultados que surgieron a lo largo de la encuesta, pues durante el COVID-19 la población LGBTI tuvo inconvenientes para poder permanecer durante sus viviendas por el tema de acceso económico, para poder pagar los arriendos, por la discriminación de los propios arrendatarios de las personas LGBTIQ y por la dificultad de poder ese momento trabajar, pues se suspendieron obviamente varios servicios que están ligados al trabajo que realiza la población LGBTIQ+. Además, el acceso a vivienda tiene que ver precisamente con el acceso a créditos que puede tener esta población LGBTI. Por lo tanto, se solicita también que se pueda garantizar el acceso a la vivienda a través de programas de vivienda social que implemente el Estado ecuatoriano y con acciones afirmativas dirigidas a esta población. En cuanto a la condición de discapacidad, de acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta por estos dos procesos de mediciones que existen, se recomienda evaluar el modelo de carnetización para las personas con discapacidad y establecer un sistema de monitoreo que permita medir el avance de la satisfacción de los distintos derechos que garantiza la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. En cuanto a lo que se refiere a la protección social también está ligada a las formas en que accede la población al pleno empleo, ¿no es cierto? Desde ahí tenemos garantizado también temas de seguro social de salud, temas de jubilación, también existen ahí temas de acceso a créditos hipotecarios y quirografarios. Entonces, la falta de acceso también a un pleno empleo dificulta también estos sistemas de protección social. Sin embargo, aquí se recomienda permitir la jubilación de personas de las diversidades sexogenéricas, sobre todo adultas mayores de LGBTIQ+, y sobre todo aquellas que participaron en las luchas para despenalizar la homosexualidad en el Ecuador, ¿no es cierto? Es un proceso también de reivindicación de los derechos con esta población de parte del Estado ecuatoriano. El establecimiento de programas de protección social y albergues que tomen en cuenta el enfoque diferencial de la población LGBTIQ+, también es muy importante, con la capacitación del personal que dirige estas instituciones, pero también trabajar de la mano con el MIES y el registro social para mirar cómo su forma de registrar a la población que tiene problemas de pobreza extrema, también va de la mano de formas de discriminación y vulneración de derechos que viven las personas LGBTI. En cuanto a movilidad humana, ya se mira cómo existe la movilidad interna también de la población a nivel nacional en búsqueda de trabajo, fuentes de empleo, también otros accesos ligados a educación incluso, y la movilidad que recibe, la movilidad humana que está recibiendo el Ecuador en estos momentos. Por lo tanto, es muy importante las alianzas estratégicas institucionales desde el gobierno central, los GAT y las instituciones, para que los programas de albergues, inclusión social y laboral puedan incluir a los migrantes LGBTIQ+, y además a nivel internacional con la población LGBTI que se encuentra residiendo en el exterior, se recomienda que exista una coordinación con el registro civil y también con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para garantizar el cambio de género en las cédulas, pero también en los pasaportes de la población LGBTIQ+. En cuanto a la gestión de conocimiento, pues aquí a lo largo de la encuesta los resultados muestran que tenemos varios retos como Estado, como academia, como sociedad,
precisamente para mirar la interseccionalidad de la población LGBTI, ¿no es cierto?, y de los grupos poblacionales. ¿Qué pasa con la población LGBTI indígena? ¿Qué pasa con la población LGBTI desde los temas de niñez y adolescencia trans, con las personas adultas mayores LGBTI, con las poblaciones que tienen condiciones de pobreza y pobreza extrema? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces es importante trabajar en una gestión de conocimiento desde la interseccionalidad, mirar estas particularidades que nos van a permitir estructurar de manera más afinada las propuestas de políticas públicas. Vuelvo a repetir lo que mencionaba al inicio, que esperamos que estas recomendaciones sirvan precisamente para delinear las políticas públicas en su formulación, transversalización y también para su cumplimiento e implementación por parte de todos los entes rectores del Estado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querida Lidy, querida Vanda, querida Dari, por habernos compartido estos resultados. Como lo manifestaba Vanessa, se ha tratado de condensar en las preguntas como más relevantes. De igual manera, en el tema de políticas públicas se hizo un importante ejercicio para tratar de priorizar aquello que consideramos que no podía faltar en esta presentación. Bueno, antes de continuar, quiero agradecer a todas las personas que se han conectado al Facebook Live, que están mandando sus mensajes. Bueno, les queremos pedir que por favor nos manden también preguntas. Por ahí hay algunas preguntas que las vamos a dejar para la sección de preguntas, justamente. Y nada, una vez que hemos escuchado, visto atentamente este análisis de los resultados, este breve análisis de resultados, vamos a dar paso a un momento que consideramos como muy importante, porque este estudio y todos los estudios que se hacen pues tienen una finalidad, ¿no? Hablamos de política pública, pero también hablamos de herramientas para el activismo LGBT, ¿no? ¿De qué nos sirven estos datos? ¿Qué utilidad les vamos a sacar? ¿Cómo va a ayudar esto a que las poblaciones de a pie, las poblaciones LGBTIQ+, de los sectores no urbanos, rurales, de la Amazonía, pues puedan mejorar sus condiciones de vida, ¿no? ¿Cómo conectamos esto? Por eso hemos invitado a tres queridas amigas a que nos ayuden entendiendo esto, ¿no? A comentar, a reflexionar en torno a estos resultados. Dos de las invitadas son compañeras activistas de la sociedad civil, ya les voy a presentar, y otra de los invitados es pues alguien de la academia, ¿no? También es de la comunidad, pero es de la academia, y nos interesa conocer su punto de vista respecto a este estudio, ¿no? Cómo lo podemos conectar con nuestras realidades. Así que sin más voy a presentar a nuestros invitados a comentar, reflexionar en torno a estos resultados, ¿no? En primer lugar, vamos a escuchar atentamente a Andrea Alejandro Freire, performer, gestora cultural, escritora, egresada de creación teatral de la Universidad de las Artes, activista marica cero positivo, integrante del Semillero de Investigación de las Artes, directora de Las Maricas No Olvidamos, espacio que trabaja en la sistematización, restauración, protección y reivindicación de los archivos sexodisidentes en Ecuador. Luego vamos a escuchar a Nua Fuentes, mujer transgénero, lesbiana, activista, feminista, maestrante de las ciencias sociales en mención de género y desarrollo de la Flaxo. Ella es socióloga con experiencia en formulación de políticas públicas con enfoque de género. Forma parte del proyecto Transgénero y varios colectivos feministas de la ciudad de Quito, como Marcha de las Putas de Ecuador, Concha Batucada, Lesbofeminista, etc. Es cofundadora de la Máquina Cultura Francine, artista performance. Y también vamos a escuchar con mucha atención a nuestro querido amigo Edgar Vega Zuriaga. Él es máster en periodismo y doctor en teoría de la literatura y literatura comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es docente del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y coordinador académico de la maestría en género y comunicación. Así que, como han escuchado, vamos a tener tres comentarios muy potentes. Les recomendamos
que lamentablemente el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Tenemos 5 minutos para cada uno de ustedes, porque luego de escucharles vamos a dar paso también a un momento de preguntas, y seguramente algunas de las preguntas de pronto van a querer o poder ser contestadas por ustedes. Así que vamos a participar en ese orden, ¿les parece? Le vamos a dar primero la palabra a Andrea Alejandro, luego a Noa, y finalmente vamos a cerrar con nuestro querido amigo Edgar. El micrófono es tuyo, Andrea Alejandro. Bienvenido. Hola a todos, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo felicitaciones por este gran trabajo, y muchísimas gracias también por permitirnos comentar acerca de esta investigación, que si bien es cierto, como bien lo mencionaban tanto la compañera Lidia como la compañera Daría, cuando describían la metodología, no, digamos que esto puede ser tomado como un primer acercamiento, como un pequeño muestreo por las condiciones en las que se da, ¿no?, la misma investigación, ¿no? Pero recalcar igual que es valioso haber llegado casi al 90% de las provincias del país, y teniendo en cuenta que la muestra es considerable, es realmente preocupante la situación en empleo, ¿no? Y que luego eso se ve directamente proporcional en el acceso a salud, ¿no? Porque si bien es cierto, el sistema de salud ecuatoriano, como sabemos, está colapsado para todas y todos los ciudadanos, ¿no? Sin discriminación alguna, el sistema ha colapsado, pero no podemos pasar por alto que esto termina afectando gravemente a las personas más vulnerables, ¿no? Y dentro de estas poblaciones más vulnerables están las poblaciones LGBTI, ¿no? Sí, es claro, que en esta investigación podemos ver claramente cómo se va formando estas intersecciones de discriminación, ¿no? Como si eres una persona trans, no puedes terminar tus estudios, pues se te va a hacer muchísimo más fácil, muchísimo más difícil, perdón, acceder al empleo. Si no puedes acceder al empleo, las condiciones en las cuales te vas a encontrar en salud y en vivienda van a ser muchísimo más precarias, ¿no? Y otro dato que a mí me parece que es importantísimo que reveamos y que pensemos, porque creo que es uno de los espacios de los activismos con los cuales menos nos hemos relacionado como poblaciones LGBTI, son justamente los activismos anticapacitistas, ¿no? Es decir, los activismos que tienen como propuesta pensarnos más allá de los términos de discapacidad, capacidad funcional, normal, divergencias, y creo que en el estudio sale altamente reflejado cómo hay un gran porcentaje de nuestra población que se encuentra en condiciones diversas, ¿no? Porque somos diversas, no solamente en cuestiones de identidad de género, ni de orientaciones sexuales, sino también en la manera que nos atraviesa el cuerpo y cómo nuestro cuerpo se presenta en este momento en que estamos, ¿no? Y creo que ese es un punto importante a tener en cuenta, porque en esos espacios puede haber una doble o triple vulneración, ¿no? Es decir, pueden sufrir vulneraciones porque estamos en un sistema patriarcal, estamos en un sistema capacitista, que puede discriminar a una compañera trans, porque además de ser trans, es una compañera que tiene una situación de divergencia, ya sea física o neurodivergencia, y que a la vez todo esto recae en que luego esta sea la justificación para no darle un empleo adecuado, ¿no? Y me resulta también impresionante las cifras acerca de la vivienda, ¿no? Porque digamos que en el estudio estamos hablando de derechos fundamentales, ¿no? No estamos hablando de nada más que no sea lo mínimo básico y necesario para la integridad humana que debería estar asegurado, ¿no?
Entonces, y ver todas estas problemáticas tan diversas, ¿no? Igual sabemos que este igual es un estudio que tiene una modalidad híbrida, ¿no? Que no solamente es cuantitativo, sino que también pasa por el plano de lo cualitativo, y aún así hay un montón de realidades que se nos escapan, no solo a este estudio, sino a nosotros mismos como personas por la situación, ¿no? Y aún así, digamos, teniendo esta muestra, lo preocupante de que si esta es una pequeña muestra, el panorama puede ser aún más grave, ¿no? Entonces es como que yo creo que sí es necesario que sigamos activando desde las organizaciones, pero también es necesario, obviamente, la política pública, ¿no? Hay situaciones que debemos como erradicar ya, ¿no? Que son urgentes y que creo que, como bien mencionaba la compañera Lidia mientras leía las recomendaciones que se pensaban, es importantísimo también no solamente pensar la salud integral para las personas LGBTI, no solamente dejarlo en el diagnóstico y el tratamiento, sino también pensar en la prevención, ¿no? Y eso es algo que en nuestro país el sistema de salud tiene demasiadas falencias, ¿no? Es decir, no hay casi campañas de prevención para ninguna enfermedad en nuestro país, ¿no? Pero la población que a nosotros nos concierne ahora es la población LGBTI. Igual cierro agradeciendo por hacer este gran estudio que nos permite trazar una hoja de ruta para tener insumos suficientes, necesarios, para seguir pensando en las políticas públicas que tenemos que diseñar, para seguir incidiendo, y eso, muchísimas gracias compañeras por su trabajo. Muchísimas gracias a ti, Andrea Alejandra, por haberte tomado tu tiempo de revisar con toda esta seriedad y hacer tus aportes tan necesarios e importantes desde tu realidad como persona trans. Y bueno, Nua querida, el micrófono es tuyo, por favor. Muchísimas gracias, compañeros. Primero que nada, les saludo y les felicito por el trabajo realizado. Yo entiendo que no es fácil generar datos dado el contexto que nos encontramos, y bueno, eso incluso el mismo texto ya habla sobre toda esta dificultad. Entonces, yo creo que hay que reconocer ese trabajo. Lo que se encuentra, obviamente, como ya lo dijo Andrea Alejandro, es complejo y nos muestra un poco una realidad que ya más o menos la íbamos percibiendo, desde el activismo al menos, desde los movimientos sociales, y que este documento es bueno porque nos ayuda también como afianzar todas estas demandas que se han hecho al Estado históricamente, y que muchas veces ha habido como esta barrera de que, bueno, no hay datos, no tenemos insumos suficientes para la creación de tales y justificar ciertas políticas públicas. Y bueno, entonces es por eso que la sociedad civil, bueno, juntamente con algunas instituciones de coordinación internacional y bueno, como el Consejo también que representa al Estado, finalmente logren hacer esto, es algo bastante poderoso, ¿no? Entonces quiero felicitar en ese sentido, pero también quisiera como señalar la importancia de que justamente todos estos datos se afiancen dentro de la política pública, ¿no? Yo creo que es fundamental que toda la política pública también responda a la necesidad de la población como tal, ¿no? Entonces, justamente tenemos ahora, por ejemplo, la Secretaría de la Diversidad, es que valga la pena mencionarla ya que está aquí presente. Y bueno, como justamente hace meses nos preguntaban cuando se creó esto, ¿cuál es o sea, qué gana la política? Y yo creo que ganamos cuando toda esta política, todas estas visiones, mejor dicho, se afianzan y se genera esa política. Y hoy tenemos instituciones que están creadas para eso, ¿no? O ramas institucionales que están creadas para eso, entonces valga la oportunidad. Yo creo que esto también es como un compromiso también que debe ser asumido desde el Estado. Nosotros como población civil hemos ya asumido el compromiso. Yo creo que Mujer y Mujer ha demostrado ese compromiso, y eso es algo que ha caracterizado bastante a la población civil. Entonces, este es un paso. Bienvenidos sean los siguientes. Esperemos que sigan, ¿no? Hay que ver como que esto ha terminado. Esto es un paso importantísimo. No, jamás le restaría la importancia. Solo quisiera
que también pensemos en los siguientes pasos, ¿no? Al menos eso es como población y como activistas es lo que más nos interesa, ¿no? Eso finalmente y bueno, sea importante que estas coordinaciones sociedad civil Estado me parece importante. Entonces, gracias también por el espacio, compañeros. Le dejo a Edgar para que también dé su comentario. Gracias. Pues muchísimas gracias, Nuga, sobre todo por insistir en este mensaje que, aprovechando que está aquí Felipe, pues también luego él va a tener la oportunidad de un poco analizarlo desde su perspectiva de Estado, pero la idea es esta, ¿no? De cómo vamos articulando, como ya lo planteaba Marco y tú lo has reforzado, y bueno, vamos a seguir trabajando en eso, por supuesto, y sin más, Edgar, por favor, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido, y el micrófono es tuyo. Muy bien, buenas noches, amigas, amigos, amigues. Quiero empezar agradeciendo la invitación de Daria y de Lía, reconociendo la valiosa presencia de Marcus Behrek desde el UNFPA, de Felipe Ochoa, desde la subsecretaría, de Lidia García, desde el Consejo. Me siento honrado, además de compartir este panel con Daría, con Vanessa, que estuvieron, que han trabajado en esta encuesta, y como no, con Andrea Alejandro y Nua, dos activistas, dos personas amigas a quienes yo respeto mucho y considero mucho su trabajo. Cuando me contactó ayer Daría, me sentí retado a examinar con más detenimiento el texto. Debo primero destacar la valía de la información que ustedes han recogido. En la academia siempre no solo que generamos datos, sino que buscamos esos datos. Nos sirven de muchísimo justamente para analizar el tejido social y para propender a sugerir políticas públicas. Visto el texto, primero reiterar la felicitación por tan ingente trabajo. Me sumo a lo que han dicho tanto Andrea Alejandro como Nua, en el sentido de que este trabajo marca una hoja de ruta del qué hacer, que pueda vincular al activismo y al Estado en función del desarrollo de políticas públicas para el sector que son tan urgentes. Dicho esto, quisiera compartirles algunas impresiones ya más detalladas sobre el documento que hoy estamos conociendo. La primera puntualización que quiero plantear es destacar el diseño de los parámetros de indagación y de los 8 indicadores. Me parece que el estudio inicia justamente con el desarrollo de la muestra, de la composición muestral, y creo que ese diseño permite, desde mi punto de vista, destacar 2 elementos que son cruciales y creo que van a marcar un antes y un después respecto a lo que son los estudios de las diversidades sexogenéricas en el país. El primero es la noción de complejidad. Me parece que los indicadores, por un lado, los 8 indicadores, pero por otro lado, los parámetros de indagación, le dan cara finalmente a la complejidad que significa situar a las poblaciones tanto en su dimensión sexogenérica como en su dimensión de la sexualidad, como en la identificación de género, y todas las variables posibles. Ahí podríamos en otro momento, desde luego, sentarnos a debatir justamente sobre la complejidad puesta aquí, pero me parece que desde ya esta primera entrada al estudio
nos permite una discusión mucho más densa, mucho más rica sobre lo que nos vamos a encontrar a continuación. Y el siguiente elemento que yo destaco en estos parámetros de indagación y en estos 8 indicadores es el componente de la interseccionalidad. Complejidad e interseccionalidad como dos categorías, como dos enfoques sobre los que se asienta este trabajo, y creo que, insisto, van a suponer un antes y un después para el momento de analizar a las poblaciones sexogénero diversas. Dicho esto, me parece que también hay que destacar la sinceridad del trabajo. Ciertamente el carácter virtual de la encuesta limita el alcance, limita su alcance, y creo que hay que señalarlo de manera más explícita. Las diversidades sexogenéricas en los sectores populares más precarizados tienen un acceso deficiente o nulo a la conectividad. Me parece que habría que situar en el informe las condiciones de conectividad del país y, por lo tanto, ustedes ya lo dicen, ustedes son completamente honestas y honestos al señalar que ese es el límite de la indagación, pero sí creo que cuando examinamos los datos de la educación, estamos ciertamente manejándonos dentro de los sectores medios, dentro de los sectores medios bajos y dentro de los sectores medios e incluso medios altos, y creo que eso hay que evidenciarlo de manera con mucho más contundente. No por esto, y ustedes también lo señalan, no por esto el trabajo pierde peso, ¿no? De hecho, no es una encuesta de probabilidades, es un estudio de caso, y creo que hay que hacer ese señalamiento de manera como mucho más precisa. Dicho esto, me sorprende, y me sorprende para mal, lo que ya es un mal atávico, no solamente entre las poblaciones sexogénero diversas, sino en la cultura política y en la cultura administrativa de nuestro país. Hay una relación entre el Estado, el gobierno y la sociedad, mediada por una institucionalidad muy débil y a ratos casi inexistente. El estudio logra mostrar esto de una manera muy evidente, y creo que eso para cualquier gestor de políticas públicas, para cualquier académico o académica que entre a examinar los datos, o para cualquier incluso actor político, este es un dato que debería llamarnos muchísimo la atención. Estas poblaciones están situando que la institucionalidad es completamente débil y muchas veces muy precaria. Esto se vuelve, por ejemplo, evidente en las recomendaciones sobre la salud, por ejemplo, cuando no se menciona de una manera sustantiva el trabajo de las ONGs. Y yo, que estuve hace un año al frente del MSP, y entiendo que a través de Facebook están algunos colegas que también estuvieron en el MSP, podemos ver refirieron al trabajo del mecanismo de coordinación país, que está implementando justamente los fondos del Fondo Global de Lucha contra el VIH. Fíjense cómo esa débil institucionalidad que hay en el país deja a las poblaciones siempre en la indefensión. Y estamos hablando de un trabajo del mecanismo coordinador país o un trabajo de las ONGs, que tú me corregirás, Lía, por lo menos lleva en esto unos 30 años, ¿no? Unos 30 años, y aún así, cuando estaba en el mecanismo de coordinación país, por ejemplo, las dificultades que tienen las poblaciones sexo-género diversas para acercarse, ya no digamos ni siquiera a los recursos, sino a entender la lógica del Fondo Global, están mediadas por una burocracia descomunal que vuelve a las poblaciones en general, y sobre todo a las poblaciones seropositivas, en números, en valores cuantificables, y no como lo permite apreciar esta encuesta,
como poblaciones que tienen una enorme necesidad de satisfacer unas necesidades muy concretas. Y fíjense que en las variables que ustedes recomiendan sobre la salud, el tema de la salud sexual y reproductiva y el VIH ocupa, me parece que de 5 variables, 4 que son afrontadas hace 30 años por el mecanismo coordinador país. Creo que, dicho esto, el informe me parece que es extremadamente rico al develar las condiciones sobre el empleo. Creo que las condiciones sobre el empleo, las condiciones sobre la salud y las violencias son las más desarrolladas y creo que ahí el informe refleja esta dimensión horizontal, esta dimensión de retribución que investigadoras e investigadores tuvieron respecto a las poblaciones. Creo que quien revise las condiciones de empleo va a encontrar nudos muy críticos, va a entender cómo efectivamente la población trans es la población con condiciones materiales de vida más precarias y cómo hacia allá deberían afrontarse políticas públicas. Yo, francamente, no sé si llamarle, como ha pasado ya en otros países del continente, como unas demandas que puedan cristalizarse en políticas públicas hacia proyectos de la paridad de empleo. No sé cómo llamarles, les digo, porque creo que lo que muestra esta encuesta es que aún refiriéndonos a sectores medios, medios bajos y medios altos, las condiciones de vida son muy precarias para la población trans. Dicho esto, también quiero señalar que las condiciones de precariedad de vida, aún en los sectores medios, con lo cual lo que está mostrando el informe es que las políticas neoliberales se están dirigiendo directamente a precarizar aún más las condiciones de vida de los sectores populares, pero sobre todo de los sectores medios. Las condiciones de precariedad de estos sectores son similares a las del conjunto de la población. Me ha parecido muy estremecedor, muy crítica la condición de las poblaciones sexo-género diversas jóvenes, ¿no? Que prácticamente no encuentran un norte de realización de su proyecto particular de vida. Y el informe, creo que en ese sentido es muy claro. Al menos hay una conclusión implícita en el informe. Sin una resolución de esas condiciones materiales de vida, mal podríamos únicamente satisfacernos con resolver los problemas de la identidad o los problemas culturales o los problemas de la representación. Estos problemas de la representación, de la identidad o de las demandas incluso más jurídicas deben ir, y el informe en eso es muy contundente, acompañadas de políticas públicas que velen por las condiciones de dignidad en empleo, salud y de violencia de las poblaciones sexo-género diversas. Yo con esto cierro. Creo que Daría, no fui disciplinado con los 5 minutos que me otorgaron, pero quiero agradecerles enormemente, agradecer ese apoyo fundamental que UNFPA siempre está brindando. Conozco el trabajo muy cercano de Daniela, de Loli. A ti no te había conocido antes, Marcus, pero yo agradezco esa contribución e insisto, este trabajo es casi un parteaguas entre lo que se hizo antes y lo que a partir de este momento tiene que ser un trabajo que revise las condiciones de vida de las poblaciones sexo-género diversas. Un futuro trabajo no podría ser menos que este, sino igualarse a este o ser mejor que este. Muchísimas gracias, amigas, amigos, amigues. Muchísimas gracias, Edgar. Muchas cosas valiosas de todo lo que has mencionado. Naturalmente, a título personal, pues me siento muy contenta de que desde tu mirada consideres realmente este informe como una herramienta súper valiosa a todo nivel, ¿no? Para el activismo, pero también para
las instituciones públicas y por qué no para estas instancias, estas ONGs, agencias internacionales que pueden tener una mirada quizás más aterrizada de lo que las poblaciones sexodiversas requerimos cuando se trata de proyectarnos a mejorar nuestras condiciones de vida o generar condiciones más dignas de vida, de empleo, etc., ¿no? Resalto algunas palabras que quisiera repetir, pero sobre todo el tema de, tú has planteado que es un trabajo muy honesto y yo quiero recalcar en eso, ¿no? Rescatar que ha sido un proceso bastante largo por los muchas y enriquecidas debates, conversaciones que se dieron, un análisis súper profundo, respetuoso de cada mirada, desde el enfoque interseccional, pero también sin perder lo técnico. Entonces tú, al mencionar todas estas apreciaciones y valoraciones tuyas, he recordado el esfuerzo, el trabajo colaborativo entre UNJPA, el Consejo y Mujer, y las personas que nos han ido colaborando. Entonces, se nota, y me alegro muchísimo que se note esa honestidad, y lo que tú has terminado diciendo es clave, ¿no? Yo también miro el trabajo como algo muy bueno, un producto muy valioso, ¿no? Que lo necesitábamos ya, y que el reto es que de aquí vengan trabajos mejores, por supuesto, y que el Estado agarre esta información, y ya vamos a trabajar en eso más luego, que le vamos a dar la palabra a Felipe, pero vamos a respetar también el tiempo que queremos brindarle a los participantes que nos han estado escribiendo en el Facebook Live. Así que gracias André Alejandro, Nua y Edgar por sus acertadas palabras, por haberse detenido a mirar con otros ojos este documento, ¿sí? Y bueno, tenemos 3 preguntas. La primera pregunta la realiza Karen Garita desde Quito, y está dirigida al Consejo Nacional para la Igualdad de Género específicamente, así que le vamos a pedir a Lidia que por favor tome nota. Una siguiente pregunta está dirigida en términos que nos podría ayudar Vanessa, y ya estamos copiando un par de preguntas más, ¿no? Entonces vamos con la primera pregunta para ti, Lidia. ¿Cómo podemos hacer para que esta información llegue a las instancias necesarias para materializarla en política pública que prevenga, atienda y elimine la violencia dirigida hacia esta población y que además mejore la vida de manera integral? Lidia, por favor. Sí, precisamente al momento que iniciaba la intervención mencionaba la importancia de los datos que contienen la encuesta y la importancia de estas recomendaciones de políticas públicas, ¿no? En ese sentido, pues, una de las formas en que pueden llegar al Estado es a través de la transversalización, que en el caso del Consejo Nacional para la Igualdad de Género se da como de 2 maneras. Bueno, en este momento es la formulación, vamos a formular la Agenda Nacional de las Mujeres y Personas LGBTIQ+, que espera precisamente hacer recomendaciones específicas de política pública a las diferentes carteras del Estado que tienen las atribuciones sobre políticas públicas determinadas, como trabajo, salud, vivienda, violencia, protección social, entre otras. Nuestras recomendaciones se encuentran en la agenda. Y otra es la manera en que el Consejo Nacional para la Igualdad de Género vaya transversalizando estas propuestas de política pública a nivel de todas las carteras del Estado, a nivel central y descentralizado. Y quizás aquí es un reto que tiene el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que lo está trabajando en estos momentos a partir del establecimiento de unos principios de norma técnica para precisamente lograr esa transversalización de manera oportuna a todos los entes rectores y terminar con la fase de observancia y seguimiento para mirar precisamente cómo los ministerios, los CAT a nivel territorial han logrado implementar estas políticas públicas. Entonces, si bien es un reto, este año esperamos también lograr que estas recomendaciones sean tomadas en cuenta, sean consideradas, sobre todo porque no solo es rico contar ya con información, sino porque también en las recomendaciones se han tratado de rescatar precisamente algunos instrumentos con los que ya cuentan las carteras de Estado,
que lo importante es vigilar y monitorear el cumplimiento sobre estos instrumentos que ya poseen. Entonces, desde ahí también es una forma de hacer efectivas las políticas públicas. En la actualidad, precisamente, quizás también se vuelve un reto el tema de acceso a empleo, que lo estaba mencionando, y que son datos en encuesta contundente, que se esperan mirar cómo se puede trabajar esto también desde la perspectiva de género, con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo. Entonces, desde ahí también estamos trabajando en un curso que ya se encuentra en línea en el Ministerio del Trabajo, que se lo hizo también con el apoyo de mujeres, sobre políticas públicas de género. Esperamos que participen más servidoras y servidores públicos, pues la transversalización del enfoque de género también cruza, porque las instituciones del Estado están conformadas por servidoras y servidores que necesitan conocer los derechos y garantías que tiene la población LGBTIQ. Entonces, desde ahí también es nuestro trabajo, y estamos tratando de llegar a todas las funciones del Estado de diferentes maneras, y a través de coordinaciones interinstitucionales también. Entonces, si bien es un reto, también nosotros contamos pues con estas atribuciones constitucionales, y que la esperaremos llevar a cabo en los próximos años, pues, de elaboración de la agenda y de implementación de la misma. Y más bien ahorita aprovecho, Lía, pues, precisamente con la pregunta, a invitarles a participar a todas las personas que nos están acompañando en los distintos procesos de levantamiento de información para la formulación de la agenda, ¿no? Como dijo Daría al inicio, precisamente son estas voces de la población LGBTI, más allá del estudio que realizamos, también mirar estas particularidades que tienen las poblaciones, como lo decía Andrea Alejandro, ¿no? Dentro de las diversidades sexogenéricas hay especificidades de cada una de la población que tiene que ser analizada, y son precisamente a través de las voces de las personas, de los sujetos de derechos, de las sujetas de derechos, quienes son los llamados precisamente a participar, y también exigirnos también como Consejo Nacional para la Igualdad de Género que cumplamos con lo establecido en la Constitución y en las leyes. Creo que desde ahí espero haber respondido a la pregunta de la compañera o compañera. Muchísimas gracias, Lidy. Sí, pregunta realizada por Karen Garita, pero también por Marialia Rosero y por algunas personas, que parece ser que es como la preocupación más grande que hay de las personas que se han conectado. Son preguntas bastante coincidentes, entonces muchísimas gracias a quienes están preocupados. Lidia pues ha ya respondido y nos ha dado como algunas líneas bastante interesantes como para pensar cómo va a ser este proceso. Luego, al cierre de este programa, Felipe va a tener la oportunidad de profundizar un poco más al respecto. Pasamos porque me están presionando por el factor tiempo. Mate Tron, me disculpo si no está bien leído el nombre, pero bueno, agradecemos tu pregunta, una pregunta retadora, ¿no? Y también un poquito compleja, por eso le vamos a pedir a Vanessa que, por favor, nos conteste esta. La voy a leer tal cual, ¿ok? Entonces nos dice que, bueno, este estudio que evidencia, o esta encuesta que evidencia menos de 600 personas en una población de más de 17 millones de personas, ¿cuál es el impacto que pretende generar? En base a este informe, ¿van a realizar propuestas, etcétera? Vanessa, con tus precisiones, por favor, gracias. Gracias, querida Lía. Bueno, es importante considerar que la población de estudio no son las 17 millones de personas. Ojo, la población de estudio, la población objetivo es la población LGBTIQ+. Entonces, nosotros diríamos que se puede calcular una muestra representativa si conociéramos la totalidad de la población LGBTIQ+. Entonces, les pongo un ejemplo con otra encuesta, por ejemplo. Si quisiéramos hacer una encuesta a jóvenes, a personas jóvenes del Ecuador, diríamos la población de estudio es 3.5 millones de personas, porque sabemos que hay 3.5 millones de personas jóvenes en Ecuador porque se hizo un censo y porque, bueno, tenemos las predicciones poblacionales, otros instrumentos. En el caso de la población LGBTIQ+, no hay este censo, no hay un instrumento que nos permita decir hay una población de tantas personas LGBTIQ+ en el Ecuador, y esa es la dificultad que se tiene. Por eso se dice que es una población oculta. Y al tener 555 respuestas, no sabemos si esto en realidad es la mitad de la población, los 2/3 de la población, no sabemos realmente.
Por eso decimos que nos referimos a un estudio de caso y no a una muestra representativa. Hay ejemplos, por ejemplo, de Argentina. Argentina en el próximo censo va a incluir ya la variable de familias diversas, de población LGBTIQ+, lo cual les va a permitir en Argentina saber cuál es la población total, poder calcular una muestra representativa y, bueno, poder hacer estudios en el futuro específicos con esta población. Pero por el momento, lo que se puede realizar es justamente lo que hemos realizado. Tratar de llegar a la mayor cantidad de población posible de LGBTIQ+, entendiendo que va a ser una muestra todavía de estudio, que no conocemos la totalidad de la población y que las respuestas que recopilemos de todas maneras nos permiten conocer los contextos, las necesidades y las recomendaciones de política pública que nazcan de estas necesidades, que es muy importante, ¿no? Escuchar las voces de la mayor cantidad de personas que podamos. Muchísimas gracias, Vane, querida, por esta aclaración. Creo que es importante pues tener presente estos términos y también estas condiciones en las cuales se levanta la información, porque a veces pues quienes no manejamos a perfección todo este tema de estadística, pues nos podemos perder un poquito, ¿no? Me pasa a menudo. Y en esa misma línea de lo que tú has mencionado, aquí hay una pregunta que, o sea, me voy a permitir atrevidamente, no responderla, pero sí como hacer un comentario al respecto. Dice Javier Ramos, saludos, y saludos a todos y todas las que nos han escrito y nos están saludando y se han mantenido hasta este momento en el Facebook Live. Dice que si hemos pedido oficialmente al INEC que incluya en sus encuestas trimestrales de empleo alguna desagregación para observar la problemática del desempleo en la comunidad LGBTIQ+, por supuesto, Javier, o sea, parte del trabajo desde el activismo es hacer incidencia, estar solicitando información, no para datos específicos, porque desde el activismo solo es a partir de estos procesos que podemos hacer una solicitud más específica, pero sí incidencia ante el INE como para que levante más información y pueda incorporar la variable del sexo-género u otras variables dentro de las distintas encuestas que trabajan, ¿no? Una buena noticia para ti y una respuesta que creo que te puede interesar, porque nos interesa a las y los activistas del país, es que el INEC está comenzando un proceso, unos talleres, unas reuniones con activistas. Esperamos pues que haya como que se inyecte algo de recursos para que sean talleres y eventos donde no solamente los activistas de la ciudad de Quito puedan participar, ¿no? De las otras provincias también tenemos mucho que aportar, y bueno, la buena noticia es que el INEC está comenzando estos talleres en los cuales se van a incorporar o se va a analizar cómo se puede ir incorporando estas variables dentro de las distintas encuestas que tienen, de la información que manejo hasta este momento. Me parece que Lidia tiene alzada la mano, de pronto pueda complementar la información. Yo le voy a dar la palabra a Lidia, no sé si es que estaba aplaudiendo, levantando la manito, pero considero que es una buena noticia que Lidia entre nuevamente a la cancha de juego, ¿no? Necesitamos que otros estudios, otros datos se generen, no solo desde sociedad civil, sino que el Estado tome esto como una preocupación. Hemos tomado la palabra de la Secretaria de Derechos Humanos, consideramos que hay, digamos, una voluntad política para que en temas LGBTI se esté trabajando con la seriedad del caso para la construcción de la política pública, y para ello pues se deben hacer una serie de pasos previos y la generación de información es una de ellas. Por eso este evento era tremendamente importante hacerlo ahora en este contexto, ¿no? Para que entre a formar parte de esos insumos. Lili, querida, ¿querías acotar algo respecto a este tema? ¿O estabas aplaudiendo? No en específico, pero ya me das la palabra. Solo mencionar que el Consejo Nacional para la Igualdad de Género en estos momentos se encuentra trabajando precisamente con el INEC en un proceso de transversalización del enfoque de género. Entonces desde ahí se está mirando precisamente cómo en los datos de los estudios que se trabajen también tengan en cuenta esta perspectiva de género, con un enfoque súper completo, ¿no? No solo también desde el sexo, sino género, identidad de género, para tener datos más precisos. Si es un proceso largo la transversalización, quizás por eso también la preocupación de las y los de las personas que nos acompañan y que nos han hecho estas preguntas de políticas públicas, pero ya que me diste la palabra, les menciono eso, que quizás
en los próximos tiempos este proceso de transversalización y coordinación con el INEC también pueda conllevar el proceso de desagregación de datos más precisos. Perfecto, genial. Eso esperamos todos y todas. Y el activismo está como estamos mirando todo lo que se está haciendo y esperamos pues no solo buenas noticias, sino esperamos que nos inviten a aportar, a compartir. Bueno, agradecemos la paciencia enorme de Felipe de habernos esperado hasta este momento. Queremos hacer el cierre de esta jornada, no sin antes agradecer a todos y cada una por habernos acompañado en este proceso. Felipe Ochoa es el actual subsecretario de Diversidades de una nueva institución creada justamente en el marco del orgullo 2021, ¿no? El tema de las fechas emblemáticas es fabuloso y queremos que sea motivo de orgullo también el que esa política pública se concrete. Felipe, cierra por favor este evento, esta jornada, con las palabras que queremos escuchar. ¿Tú crees que este documento y estos otros que se han venido generando sirven para la política pública? ¿Cuáles son las proyecciones de la subsecretaría en términos de ampliación de información y de la misma construcción de políticas? Por favor, Felipe, micrófono tuyo. Muchísimas gracias, Lía, y muchísimas gracias también a la Fundación Mujer y Mujer, al Fondo de las Naciones Unidas para la Población y, por supuesto, al Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que han entregado en estos momentos no solo al Estado, sino a la sociedad ecuatoriana un documento bastante robusto frente a los datos que arroja de la situación de la población LGBTI+, en los contextos de la pandemia de la COVID-19. Yo quiero dividir mi corta intervención para no cansarles más en 6 breves rasgos. Y sí, efectivamente, lo que vamos a hacer es justamente escucharles en el proceso de generación, sobre todo de la política pública. Yo quiero retomar las palabras, Lía, con las que empezaste justamente este importante evento, y es lo que no se nombra, no existe. La generación de la política pública siempre tiene que ir encaminada frente a los datos. Y los datos, si bien agradecemos mucho a las organizaciones de la sociedad civil, quienes a través de incluso cooperación internacional, lo vemos, este es un claro ejemplo de ello, han realizado estos estudios de muy importante generación de política estadística, sobre todo para la toma de las decisiones. Yo creo que esta es una responsabilidad ineludible del Estado. Y como una responsabilidad ineludible del Estado, ratifico el compromiso de la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez Moscoso, de generar justamente en conjunto con el Consejo Nacional de Igualdad de Género, porque este fue un compromiso de la secretaria que preside justamente el Consejo, de transversalizar el enfoque de género, incluyendo las variables de orientación sexual y diversidad sexogenérica dentro de las encuestas nacionales. Aprovecho la oportunidad para invitar a las y los activistas, a las organizaciones de la sociedad civil y de la defensa de los derechos de la población LGBTI+, a que nos acompañen este día lunes y martes, que el INEC nos ha convocado justamente a una serie de talleres para contarles un poco ya la primera experiencia, Lía, del contexto en el que se probó por primera vez en la historia del país la variable orientación sexual y diversidad sexogenérica en la encuesta nacional de empleo, subempleo y desempleo del Ecuador. ¿Cuáles son todavía los retos que tenemos como Estado? Que justamente necesitamos incluso desde la academia. Yo lo escuchaba con bastante atención a Edgar sobre las precisiones de que este, por ejemplo, es un estudio de caso y que justamente tenemos que diversificar, por así decirlo, las condiciones socioeconómicas de la población a la que también estamos encuestando o haciendo preguntas para la toma de decisiones. Yo me quedo con 3 datos muy importantes, incluyendo, por supuesto, los de salud, pero por los que a mí, por ejemplo, como en este momento, como subsecretario de Diversidades, creo que hay que generar procesos y ejes dentro de la política pública, y es los temas, por ejemplo, de educación. El 27.9%, si la suma no me
no me falla, no cuenta todavía con acceso a la educación superior, que creo que es una tarea pendiente, aun cuando el grupo etario, por ejemplo, sea del 13% entre 15 y los 19 años, creo que es un reto muy importante generar política pública que justamente permita la realización de estos importantes procesos, ¿no? A mí me parece si bien una ventana de oportunidad, hay que reconocer que los datos de desempleo, subempleo y empleo no remunerado son bastante fuertes, ¿no? Si tampoco la suma no me falla, el 68.7% de la población LGBTI+ se encuentra dentro del desempleo, el subempleo o el empleo no remunerado, que se agrava justamente cuando la variable de identidad de género se transversaliza dentro de esta estadística, haciendo que la población trans se vea mucho más afectada dentro de este proceso, de estos datos o de estos resultados. 83% de desempleo en la población considerada travesti, 50% de la transfemenina, 43% de la transmasculina, nos obliga a nosotros como Estado a generar urgentes acciones, proyectos, programas que permitan justamente generar que estas personas puedan acceder al empleo digno. Ahí yo quiero hacer un paréntesis y comentarles que para el siguiente año, como Secretaría de Derechos Humanos, hemos presentado ante la Secretaría Nacional de Planificación un proyecto de inversión de cerca de 1.5 millones de dólares destinados a dos grandes procesos: la sensibilización y la capacitación para funcionarios públicos y para la sociedad en general en temas de prevención de violencia para la población LGBTI+, enfocada sobre todo en población trans, mujeres trans, y también a un proceso de fortalecimiento de capacidades que permitan justamente a las mujeres trans, que muchas veces están dentro incluso de los círculos de explotación y violencia sexual, puedan acceder a fortalecer sus capacidades y habilidades y incluso con alguna posibilidad de capital semilla que les permita realizar procesos de emprendimiento y generación de oportunidades de empleo y, por qué no, generadoras también de empleo para mayor cantidad de personas. Finalmente, el último dato que quiero compartirles antes de cerrar mi intervención y que me parece que el estudio demuestra una práctica que ya lo vimos en la encuesta de condiciones de vida del 2013 y que creo que es recurrente, agravada además por los contextos de la pandemia, y es los temas de violencia. 85% de las personas LGBTI+ en el país aún viven situaciones de violencia psicológica en los espacios públicos. Creo que aquí todavía tenemos un reto muy importante de trabajo en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados para lo que alguno de las o los colegas mencionaba sobre la recuperación justamente del espacio público. Creo que es muy importante retomar este tema y sobre todo el tema de la prevención y de la violencia hacia la población en estos espacios, sin descartar que el 64% también de la población tiene violencia psicológica dentro de sus entornos familiares, que esto necesitamos en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, con el Consejo Nacional de Igualdad de Género, con la Secretaría General de Comunicación, trabajar en estas campañas fuertes de sensibilización que nos permitan generar procesos en donde las conversaciones en la sobremesa, decía hoy el subdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos con el que estuvimos reunidos, que en la sobremesa, que en los almuerzos, que en estos encuentros familiares no sea extraño hablar de la orientación sexual y de la diversidad sexogenérica, y hacia allá apunta justamente la política pública. Para cerrar, quiero más bien ponerme a las órdenes, siempre Lía y a todas y todos los colegas que me han antecedido en la palabra, al Fondo también de las Naciones Unidas para la Población, a la academia, como un aliado estratégico que permita justamente canalizar el puente efectivo entre las solicitudes y las peticiones que tiene la población LGBTI+, que no solo la hemos encontrado en este importante documento actualizado a la fecha, que es muy importante para la generación de la política pública, sino de todo lo que ya se ha construido, de toda esa política pública que se construyó en el 2015, ese otro intento que se construyó en el 2017, que nunca se cristalizó en un documento, acuerdo ministerial o decreto ejecutivo, y que pueda servir justamente para la generación del diagnóstico general de la situación LGBTI+, y se pueda justamente cristalizar
cristalizar en ejes, estrategias, metas, indicadores de un plan de acción de diversidades a largo plazo. Que no sea una política de gobierno, sino que sea una política de Estado. Es decir, al menos a 10 años que podamos tener una política justamente en los espacios que ya el estudio y que la mayoría de estudios ya nos dan: educación, acceso a la salud, acceso al empleo digno, acceso al trabajo sin discriminación, acceso a la protección social, acceso justamente a todos estos procesos que incluso, o sea, que todas las personas ecuatorianas merecemos y que la población LGBTI más en estos contextos de mayor situación de vulnerabilidad no pueden normalmente acceder. Les quiero comentar únicamente que estamos trabajando en una mesa interinstitucional LGBTI+, que le hemos llamado, con delegados de cada una de las instituciones del Estado, a las que, por ejemplo, también se integrarán CENESID, con el ánimo de generar justamente una de las recomendaciones que veía en el estudio sobre becas de educación superior o incluso acceso a los cupos en la educación superior, acceso al trabajo a través de protocolos que permitan justamente la prevención de la discriminación en el momento que la población LGBTI+ accede a oportunidades o a concursos dentro de los espacios públicos y privados. Y finalmente, nada, contarles que justamente estamos trabajando con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos muy fuertes. Existe la voluntad política para poderlo realizar. Es una decisión y es una responsabilidad ineludible del Estado que la transversalización del enfoque de la orientación sexual y la diversidad sexogenérica se encuentre dentro de la estadística oficial del Ecuador. Ese ha sido un compromiso de parte de este gobierno. En estos momentos lo que nos falta un poco, y ahí el apoyo de la sociedad civil es bastante importante, es justamente empezar a educarnos entre la sociedad, que permitan justamente que cuando se hace la pregunta, esto no cause una sorpresa, no cause un enojo, no cause un rechazo, por así decirlo, sino que se vaya implementando como una forma recurrente, así como ya fue en algún momento un espacio bastante interesante cuando se implementó por primera vez la autoidentificación étnica allá por el año 2010 que nos contaba el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ese es el compromiso, estimados y estimadas quienes me escuchan. Les agradezco muchísimo por esta invitación. Creo que estas casi 2 horas de evento han sido bastante nutritivas para la generación de la política pública y siempre a las órdenes. Les envío un excelente saludo en esta tarde. Estimado Felipe, qué buen cierre. Te vamos a tomar las palabras. Has dicho cosas muy interesantes, por ahí están escribiendo en el Facebook. Algunas han impactado mucho, están repitiéndolas. Así que nada, muchas gracias por tus por tus reflexiones, por tus comunicaciones muy directas. Creo que necesitamos activar este proceso desde la base también, Felipe. Por eso es importante que sigamos trabajando en conjunto. Yo agradecer a la Subsecretaría de Diversidades en la persona de Felipe Ochoa, al Consejo Nacional para la Igualdad de Género en la persona de Lidia García, al Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA Ecuador, en la persona de Marcus Beren y de Vanessa Carrera, a la Universidad Andina Simón Bolívar en la persona de Edgar Weber, querido amigo, compañero, a las organizaciones LGBTI que aportaron, a los colectivos, a las personas que respondieron a la encuesta, a quienes detrás de cámaras están colaborando con este proceso, a Daría García, a Daniel Alvarado, a Loli Valladares y a todas las personas que aportaron, Noemí Rivas, Karen Garita, Josué Berrú y tantas personas. Esto ha sido un trabajo muy lindo, muy colaborativo, muy fuerte, que nos encanta que lo hayan valorado y percibido de esta manera. Muy pronto, y gracias por dejarnos sus datos, les vamos a hacer llegar apenas tengamos el documento ya totalmente finalizado en PDF para que ustedes lo puedan tener, leer, compartir, difundir y presionar, pues, incidir a las instituciones públicas. Así que sin más, un abrazo, compañeras, compañeros, amigas, amigos, amigues, por habernos, sí, como dijo Felipe, estas casi 2 horas han sido fenomenales, pero bueno, hora de descansar y que vivamos este orgullo de haber despenalizado la homosexualidad hace ya casi 24 años, que se siga despenalizando socialmente el odio, la discriminación,
y que ya no haya más violencia. Este mes es un mes de arduo trabajo, de mucha reflexión, así que les invitamos a eso, a sumarse a todas las iniciativas y a seguir contribuyendo para hacer de este Ecuador un Ecuador realmente libre de discriminación y violencia. Un abrazo, muy buenas noches con todos y con todas.